nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Amén. Démosle la gloria al Señor, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios a nuestro Dios. Tremendo, mi hermano. Bueno, mi hermano, para introducir a este mensaje, a esta palabra, mi hermano, gloria a Dios, nos podemos dar cuenta de que habla sobre la historia de José. La historia de José, mi hermano, para introducir, nos podemos dar cuenta que en los primeros capítulos José es vendido por su hermano. José es traicionado por sus propios hermanos. Gloria a Dios, porque habían cosas, habían actitudes, mi hermano, que me está escuchando en esta noche, de que estaban mal en José. Porque dice la palabra que José informaba de la mala fama de sus hermanos. O sea, José dejaba mal a sus hermanos al frente de sus padres, al frente de Jacob, hermano. Si usted se da cuenta, José informaba de la mala fama de su hermano. Y claramente, como él anunciaba esa mala fama, los hermanos de José no le tenían buena, sino que le tenían mala, le tenían envidia, dice la palabra. Y le hablaban, y no le hablaban pacíficamente, sino que le hablaban de forma fuerte a José. Pero claramente también esta envidia de los hermanos de José también se produjo, ya que Jacob amaba mucho más a José que a sus hermanos, porque José nació en su vejez, mi hermano. Gloria a Dios. Por lo cual claramente Jacob, o Israel, como se dice en la escritura, le hizo una túnica de colores, mi hermano. O sea, él resaltaba de entre sus hermanos. Y aparte que él resaltaba de entre sus hermanos porque su padre lo amaba mucho y le hizo una túnica de colores, también dice la palabra, gloria a Dios, que en un momento Dios le empezó a dar sueños a José. José tenía sueños, tenía visiones, era un hombre diferente, mi hermano. Era un hombre diferente, era un hombre que tenía revelación de parte de Dios. Y que claramente José, Dios le hablaba por medio de sueños, enseñándole y mostrándole lo que él iba a hacer con él, con José, más adelante a futuro, mi hermano. Pero lo que José no sabía es que él iba a vivir un proceso muy fuerte en su vida, mi hermano. Un proceso muy fuerte en su vida que iba a ser la soledad, la traición, el silencio, mi hermano, el menosprecio, la humillación. O sea, José no solamente vivió soledad, sino que José vivió muchas situaciones en su vida, las cuales claramente le afectaron demasiado. Pero claramente fue un proceso para el cual Dios lo iba a poner en un momento, ya que Dios lo puso como gobernador, lo bendijo, lo exaltó, mi hermano. Gloria a Dios. Pero claramente antes de llegar al puesto de gobernador, una de las cosas que José hizo fue contar el sueño de los manojos, donde se inclinaban claramente al suyo. O sea, estaban estos 12 manojos que se inclinaban a su manojo, mi hermano. Y también después tuvo una confirmación del sueño del sol y la luna, la cual 11 estrellas, tanto el sol y la luna, se inclinaban a él. Y claramente los hermanos, llenos de envidia, de celos, decían, o sea, ¿acaso tú vas a reinar? ¿Nos vas a reinar? ¿Acaso nosotros un día nos vamos a postrar delante de ti? O sea, ¿acaso tú un día vas a gobernarnos? Y dice la palabra que Jacob meditaba en ese sueño que tuvo un día José. Y claramente un día los hermanos de José tomaron la decisión de conspirar contra su hermano. Conspirar contra su hermano. O sea, imagínense la palabra conspiración. O sea, me está hablando de algo fuerte, hermano. Conspirar no es cualquier cosa. Conspirar es de que ellos tomaron la decisión de ponerse de acuerdo. Maquinaron un plan en su mente. Tomaron la decisión, mi hermano, de conspirar contra su hermano para matarlo, dice la palabra. O sea, José iba a morir por causa de hermanos, pero claramente Rubén se interpuso ante la muerte de José. Y en un momento Jacob envió a su hijo José, donde estaban trabajando sus hermanos. Y llegó. Y en un momento cuando vieron a José dijeron, ahí viene el soñador. Lo decían de forma sarcástica. Ahí viene el soñador. Ahí viene el hombre que sueña. Ahí viene el hombre que tiene el don de Dios. Se burlaban, lo menospreciaban. Porque
el hombre y la mujer de Dios tiene que entender y tiene que tener muy claro que si Dios lo llamó a usted, me llamó a mí, nos van a menospreciar, mi hermano. Y no van a creer en nuestro llamado. No van a creer en lo que Dios nos ha entregado, sino que nos van a menospreciar. Gloria a Dios. Así que claramente los hermanos de José tomaron la decisión de tirarlo a una cisterna. Y dice la palabra de que la cisterna no tenía agua. No tenía agua, o sea, habían quizás varios metros, mi hermano, en esa cisterna donde José fue empujado, mi hermano, con fuerza. Y cayó y lo dejaron solo ahí, mi hermano. Y justo venían unos madianitas, unos ismaelitas, dice la palabra, los cuales eran comerciantes, los cuales los hermanos de José tomaron la decisión de venderlos por 20 piezas de plata, mi hermano. Así como un día lo hicieron también con el maestro, mi hermano. Lo que hizo Judas con el maestro. Y José fue llevado a Egipto. Ahí empezó el martirio, ahí empezó el sufrimiento de José. Gloria a Dios. Porque imagínense usted, hermano, que usted sea traicionado por sus propios familiares. Que claramente a usted le toque vivir ese proceso que le tocó a José. Yo creo que yo por lo menos no aguantaría, mi hermano, ese proceso de traición, de soledad. Imagínense cuánto sufrimiento tuvo que vivir José, ya que fue vendido como esclavo, dice la Escritura, cuando llegó a Egipto. Gloria a Dios. Fue vendido como esclavo, mi hermano, como un esclavo a la casa de Potifar, el cual claramente Potifar no era cualquier persona, era un hombre que tenía autoridad. Gloria a Dios. Era oficial de Faraón, capitán de la guardia, mi hermano. Y ahí estaba José, soledad. Solo, mi hermano. Solo en Egipto, solo en una nación extranjera, donde nadie lo conocía, ni él conocía a nadie, mi hermano. Pero ¿qué cree usted? Dice la palabra que en esa soledad Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo, mi hermano. Era Dios con José abriendo las puertas, mi hermano. Y lo prosperaba en todo, dice la palabra. Gloria a Dios. Así que dice la palabra que Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba, gloria a Dios, en la casa de su amo. Todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Y no solamente eso, dice algo muy especial la palabra, que los hombres hallaban gracia en José. O sea, notaban que José era una persona especial. No era cualquier persona, José era especial para los hombres. Como que él tenía algo diferente. Porque los hombres y las mujeres de Dios, nosotros tenemos algo diferente, mi hermano. Tenemos algo diferente. Así que dice la palabra que en un momento, en ese servicio que hizo José claramente para Potifar y su casa, dice que la bendición de Dios cayó, mi hermano, sobre la casa del egipcio y en el campo. O sea, no solamente en la casa, en las cuatro paredes, sino también afuera. Tanto el interior y el exterior fue bendecido por causa de José, ya que la bendición de Dios cayó en ese lugar, mi hermano, por causa de José. Así que José fue creciendo, mi hermano, gloria a Dios. Después fue levantado como mayordomo, mi hermano, de la casa de este egipcio. Y fue creciendo, y dice la palabra de que este hombre era de hermoso semblante y de bella presencia. Y se le levantó, mi hermano, una mujer llamada la mujer de Potifar. Imagínense. Se levantó esta mujer llamada la mujer de Potifar, la cual quería estar con él. Y día tras día molestaba a José, mi hermano. Día tras día lo molestaba porque ella quería tener relaciones con José. Gloria a Dios. Pero él decía, pero ¿cómo yo voy a tener relaciones contigo y le seré infiel a mi Dios? Y al hombre que me ha bendecido tanto, que es tu esposo. ¿Cómo yo voy a hacer tal mal? O sea, José huyó, se guardó de la tentación, mi hermano. ¿Qué sería de nosotros, mi hermano, si se presenta una mujer egipcia, podríamos decirlo, delante de nosotros y que nos venga a tentar, mi hermano? Quizás cuántos de nosotros no podríamos huir, pero José huyó, José se guardó, José resistió la tentación, mi hermano. Dios nos ayude, amén. Así que claramente en un momento que esta mujer tentó a José,
José se resistió al pecado, se resistió a tener relaciones con ella, y en un momento esta mujer le quita la ropa, dice la palabra. José sale huyendo y esta mujer lo acusa falsamente, da un falso testimonio contra José, mi hermano. Lo acusa falsamente, mi hermano. Gloria a Dios. Falsamente. Y claramente se enteró Potifar, lo cual tomó la decisión, mi hermano, de enviarlo a la cárcel. De enviarlo a la cárcel. O sea, imagínense, muchos años estuvo José en la casa de Potifar, siendo un hombre libre porque él no era esclavo, mi hermano. Usted tiene que entender eso. Y ahora enviado a una cárcel, mi hermano, donde estuvo más de 2 años, mi hermano. Aproximadamente estuvo casi 3 años en esa cárcel, mi hermano, tristemente. Pero hay una palabra que dice que aunque en esa soledad José estaba solo en la cárcel, dice que Dios extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, mi hermano. Y le entregó a José el cuidado de todos los presos, mi hermano. Gloria a Dios. O sea, a pesar de estar en un lugar de tormento, de sufrimiento, mi hermano, en un lugar de encerrado en 4 paredes, Dios bendijo a José y Dios estaba con José. A pesar que no estaba nadie a su alrededor, ningún familiar, ningún conocido, ningún hermano, ni sus padres, Dios estaba con José y lo prosperaba en todas las cosas, porque había un propósito detrás de todo esto, mi hermano. Había un propósito, gloria a Dios. Así que después pasó el tiempo, dice la palabra, y dice la palabra de Dios que José interpreta unos sueños, mi hermano, del copero y del panadero, ya que dice la palabra de Dios que estos 2 hombres, tanto el copero y el panadero, delinquieron contra su señor, o sea, contra Faraón, y los metió en la cárcel hasta resolver ese asunto, mi hermano. Y cada uno de ellos tuvo un sueño, mi hermano, con su propia interpretación. Y no había ningún intérprete, dice la palabra. No había nadie que interpretara ese sueño, mi hermano. Y ellos estaban tristes, su semblante había cambiado, porque no había quien interpretar ese sueño, porque usted tiene que entender, mi hermano, que allá en Egipto habían magos, habían brujos, habían hechiceros, habían hombres que interpretaban sueños, que interpretaban visiones, que hacían sanidades, que hacían milagros. Eso dice la palabra de Dios, o sea, no eran cualquier tipo de hombre. Pero como en aquel lugar no había quien interpretara aquel sueño, en un momento José les pregunta: ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué ha cambiado su semblante? Y les dijo que nadie había podido interpretar sus sueños. Así que claramente José dijo: bueno, del Señor son las interpretaciones. Imagínense, en medio de esa soledad, mi hermano, José aprendió a interpretar de parte de Dios, mi hermano. Era inspirado para interpretar. O sea, José en esa soledad aprendió a escuchar la voz de Dios, mi hermano. Empezó a crecer en los dones del Espíritu, en lo que Dios le había depositado, lo que Dios le había entregado en esa soledad, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces, claramente José interpreta el sueño tanto del copero y del panadero, y de lo que iba a suceder con cada uno a futuro, que iban a pasar los días, y en el cumpleaños de Faraón a uno lo iban a soltar y lo iban a poner nuevamente en su puesto, el cual fue el copero, pero tanto al panadero, mi hermano, lo iban a matar para el día del cumpleaños de Faraón, dice la palabra. Lo mataron, mi hermano. O sea, lo que Dios por medio de José hizo, se cumplió, mi hermano. Se cumplió. Sucedió, mi hermano. Gloria a Dios. Pero aquí llegamos a este versículo, mi hermano, que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Imagínense, mi hermano. Después de hacerle un gran favor, que claramente Dios usó a José para aquello, después de hacerle un gran favor, este hombre, el copero, se olvidó de José. Para mí tú no existes. Pero no es que ese hombre haya querido olvidarse de José, hermano. No. Sino que Dios permitió de que el copero se olvidara de José hasta que llegara el debido tiempo que José tenía que llegar al puesto de gobernador, mi hermano. Y muchas veces eso va a ocurrir en nuestras vidas, mi hermano. Mucha gente se va a olvidar de nosotros, pero con un fin, con un propósito, mi hermano. Que es crecer, que es avanzar, que es aprender a depender de Dios, hermano. Que es aprender, mi hermano,
a desarrollarnos, mi hermano, de forma espiritual, a escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea, la soledad que vivió José no fue por cualquier cosa, sino que había un propósito detrás. Y si nosotros estamos viviendo soledad, mi hermano, en estos momentos, ya que la soledad es un desierto, mi hermano. Nadie quiere sentirse solo. Gloria a Dios. Nadie quiere sentirse solo. Gloria a Dios. La misma Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le daré ayuda idónea. Gloria a Dios. Pero cuando es Dios el que nos mete en esa soledad, en ese desierto, ¿qué podemos hacer nosotros, mi hermano? Si no podemos arrancar de la mano de Dios, no podemos huir de ese proceso, de ese desierto, porque tarde que temprano lo vamos a tener que vivir. Y yo sé que hay muchos hombres y mujeres de Dios que se sienten solos en estos momentos, pero es con un fin, con un propósito, el cual Dios te quiere bendecir, te quiere hacer crecer, te quiere desarrollar y quiere que usted dependa solamente de Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Solamente de su presencia. Y en esa soledad es donde usted más va a poder crecer, mi hermano. Porque en esa soledad usted no va a tener distracciones, mi hermano. Usted no va a tener distracciones. En esa soledad solamente usted va a oír y escuchar la voz de Dios, mi hermano. Usted ahí en esa soledad va a aprender a conocer al Espíritu Santo, gloria a Dios. Por eso dice la palabra en Oseas, y la llevaré al desierto, o sea, yo llevaré al desierto, Dios mismo nos llevará al desierto, para que nos volvamos a enamorar de Él, mi hermano. Y Dios muchas veces permite ese proceso, ese desierto de soledad, para que nosotros aprendamos a conocer el poder de Dios, mi hermano, porque en esa soledad solamente ¿de quién dependemos? De Dios, no hay nadie más. Miramos a los lados y nos sentimos solos, pero Dios está en medio de esa soledad. Dios está ahí contigo, mi hermano. Dios está ahí conmigo, gloria a Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué es la soledad, mi hermano? En el punto 1, en lo natural, la soledad es la ausencia de compañía física, como les comentaba recién. Pero en lo espiritual, si llevamos la soledad a un ámbito espiritual, mi hermano, en lo espiritual es el lugar donde Dios nos aparta para formar nuestro carácter. Mire lo importante, nuestro carácter. Enseñarnos a depender de Él y hablarnos sin distracciones. Para eso es la soledad, mi hermano. Por eso dice la palabra, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Gloria a Dios. Hablaré a su corazón. Mire qué hermoso, mi hermano. En un desierto donde no hay nada. No hay para comer, no hay para abrigarse, no hay para beber. No hay nadie, mi hermano, en el desierto que nos pueda ayudar. Pero ahí está Dios hablando a nuestros corazones, hermano. A que nosotros aprendamos a escuchar su voz, a que nosotros aprendamos a crecer, mi hermano. Gloria a Dios. La soledad es un plan, mi hermano, es un propósito, el cual claramente nos ayuda, mi hermano, para poder gobernar nuestras emociones, para depender completamente de Dios y donde Dios también prueba nuestra fidelidad. Imagínese, mi hermano, José tuvo que vivir 13 años de soledad. 13 años de soledad. 13 años donde se sintió solo. 13 años donde él no tenía compañía de nadie, mi hermano. 13 años, gloria a Dios, donde él quizás meditaba muchas veces ahí en las noches en todo lo que ha tenido que vivir. ¿Y usted cree que el hombre no lloró? ¿Usted cree que el hombre no sufrió? El hombre sufrió, mi hermano, el hombre lloró. Y no estamos hablando de algo ficticio, estamos hablando de una historia real que sucedió, que pasó, mi hermano. Y muchas veces no dimensionamos esto, mi hermano. José tuvo que vivir soledad, mi hermano. Pero claramente, a través de esa soledad, Dios lo moldeó, lo procesó, lo hizo crecer y lo llevó a un puesto, a ser gobernador, mi hermano. A ser segundo después de Faraón, mi hermano, imagínense. Porque claramente en un momento el Faraón tiene una necesidad. Tuvo un sueño, Dios le muestra un sueño y después una confirmación. Y no había nadie que en Egipto le interpretara, ningún mago, ningún sabio, ningún hechicero le interpretaba esos sueños.
Gloria a Dios. Nadie, mi hermano, le interpretaba esos sueños a Faraón. Hasta que en un momento el copero se acordó, mi hermano, se acordó de que había un hombre que interpretaba sueños en la cárcel. Y lo hicieron llamar inmediatamente, dice la Escritura. Y cuando lo hicieron llamar, mi hermano, gloria a Dios, llegó el tiempo en que Dios tenía que exaltar y tenía que poner como gobernador a José, mi hermano, para bendecirlo, mi hermano. Pero ¿cuál era el fin? Era preservar, mi hermano, la vida de los israelitas, de los hebreos, mi hermano. Preservar la vida de todos los hermanos de José y de sus padres, mi hermano. De sus nietos, sus sobrinos, de todos, mi hermano. Porque había un propósito, gloria a Dios. Y claramente José, por parte de Dios, interpreta los sueños de Faraón, mi hermano. Y Dios lo bendice grandemente, mi hermano. Y lo pone segundo después de Faraón. Y ahí Dios le entrega una familia, mi hermano José. Después de que él ya vivió su proceso, Dios le entregó una familia. Le entregó como esposa a Asenat. Y él tuvo 2 hijos, mi hermano. Manasés y Efraín. Y cada uno con su significado. El primer hijo significa, mi hermano, que Dios hizo olvidar su aflicción en las casas de su padre. Dios hizo borrar la aflicción que había en José, mi hermano. Y el segundo hijo significa, mi hermano, que Dios lo hizo fructificar en esa tierra extranjera. Mire qué hermoso, mi hermano. Qué precioso. Por eso José tuvo que vivir ese proceso de soledad, mi hermano. Con un fin, con un propósito. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios también habla de diferentes hombres, mi hermano, que también se sintieron solos, mi hermano. Gloria a Dios. Por ejemplo, Elías. Elías también se sintió solo. Primera de Reyes, capítulo 19. Para que me acompañen. Todos, mi hermano. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. La palabra de Dios dice, hablando Dios con Elías, él respondió, esto dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías se sentía solo, mi hermano. Él decía, solamente soy yo el único profeta que está en esta tierra. Pero Dios le hizo entender, mi hermano, que no estaba solo. Que él mismo dice la palabra, yo haré que todavía queden 7,000 rodillas, mi hermano, las cuales no se postrarán delante de Baal. Imagínense, mi hermano, qué tremendo, gloria a Dios. O sea, Dios preservó otros profetas, mi hermano. Hermoso. Y no solamente Elías se sintió solo. Dios estaba con Elías, le mostraba su poder, le hablaba, le guiaba, lo consolaba y le daba fuerzas para seguir adelante. Pero David también se sintió solo, mi hermano. David muchas veces fue perseguido y tenía que estar solo en un desierto, gloria a Dios. Solo, mi hermano. Perseguido por el rey de Israel de aquel tiempo. Por causa de los celos también, mi hermano. Primera Samuel capítulo 17, mi hermano. El versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esas cosas que Dios hacía por medio de David, lo hacía en una soledad, mi hermano. Dios hacía cosas que nadie veía, pero Dios veía las cosas que Dios hacía por medio de David, mi hermano. Mataba osos, mi hermano. Hacía cosas tremendas, gloria a Dios. Porque Dios estaba con David en esa soledad, mi hermano. En su juventud siempre Dios estuvo con David, mi hermano. Y imagínense, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
David también fue procesado en su soledad, mi hermano, de muy pequeño. También David fue procesado. Todos los hombres, mi hermano, que tienen un propósito, y todas las mujeres que tienen un propósito específico con Dios serán procesados en soledad, mi hermano. Todos, mi hermano. Ninguno de nosotros vamos a poder arrancar de la soledad. Ninguno. Gloria a Dios. Quiera o no quiera, usted va a tener un tiempo que va a sentirse solo, mi hermano. Pero en esa soledad Dios va a estar con usted. En esa soledad Dios va a estar con usted. Dios lo va a fortalecer. En esa soledad usted va a aprender a conocer a Dios, mi hermano. Y que solamente Él estuvo con usted y nadie más, mi hermano. Para que usted dependa solamente de Él, mi hermano. Gloria a Dios. Otro personaje bíblico que también se sintió solo, mi hermano. Pablo. El gran apóstol de Jesús. El gran apóstol que escribió más de 13 cartas, mi hermano. El gran apóstol que fue a diferentes regiones, mi hermano, predicando el evangelio a diferentes continentes, mi hermano. El gran hombre de Dios usado en prodigios, en milagros, en señales, mi hermano. En un momento él escribió. Y él decía, solamente yo he quedado, todos me han desamparado, estoy solo. Pero Dios estaba con Pablo en esa cárcel, mi hermano. Y muchas veces Pablo se sintió solo, mi hermano. Pablo se sintió solo. Pero Dios estaba con Pablo, gloria a Dios. Cuando usted estudia la palabra y la vida de Pablo, mi hermano, nos podemos dar cuenta que en el momento que él se convierte, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 del versículo 15 al 17, Dios lo lleva a un desierto a Pablo. Y estuvo 3 años en el desierto de Arabia, dice la Escritura. Y en ese desierto, dice la palabra de Dios, vivió una de las más grandes experiencias que nunca más vivió en su vida, mi hermano. Ahí en ese desierto de Arabia, donde estuvo 3 años solo, mi hermano, aprendiendo a conocer al Señor, aprendiendo a conocer al Espíritu Santo, vivió las más grandes revelaciones que él tuvo, mi hermano. Tanto así que en un momento decía, no sé si por el Espíritu o en la carne, fui llevado al cielo, mi hermano. O sea, Pablo en esa soledad, en ese desierto de Arabia, mi hermano, que estuvo 3 años, Pablo aprendió a oír y a escuchar a Dios, mi hermano. Y le fue mostrado grandes cosas, mi hermano. Y Pablo tuvo grandes victorias en esa soledad, mi hermano, porque Pablo no tenía distracciones. Él solamente quería conocer al Señor. Él solamente quería escuchar a Dios, mi hermano. Y Dios le respondía cuando él clamaba, mi hermano. Gloria a Dios. Y por último, mi hermano, uno de los últimos personajes, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, Dios mismo. También Jesús se sintió solo, mi hermano. También Jesús, mi hermano, se sintió solo. Muchas veces el Espíritu Santo lo llevaba a los desiertos también. Los llevaba a los montes a orar. Y ahí estaba solo el Maestro, solo. Gloria a Dios. En el desierto Jesús, mi hermano, donde fue tentado por el diablo, dice la palabra que él salió en el poder del Espíritu Santo. O sea, esa soledad que vivió Jesús ayunando 40 días y 40 noches. Gloria a Dios. Solo en ese desierto. Y dice la palabra que fieras le rodeaban, o sea, estaba con animales salvajes, pero Dios guardaba, el Dios, nuestro Padre cuidaba a Jesús, mi hermano. Estaba con él. Gloria a Dios. Y en esa soledad, mi hermano, Jesús salió en el poder del Espíritu. Después Jesús, por el Espíritu Santo, tenía la facultad, gloria a Dios, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer milagros, de conocer los pensamientos de la gente, mi hermano. Gloria a Dios. Yo conozco hermanos que Dios les da saber los pensamientos de los hermanos. Pero ese hermano tuvo que vivir muchos procesos para estar donde Dios lo tiene ahora, mi hermano. En el presente, mi hermano. Por eso, mi hermano, es necesario que todos nosotros vivamos la soledad, mi hermano. Unos lo van a vivir antes, otros después. Otros van a ser de tiempo en tiempo, se van a sentir solos, mi hermano. Pero todos vamos a vivir la soledad y ninguno de nosotros se va a escapar, mi hermano. Por ejemplo, a mí, mi hermano, me sucedió. No sé si usted se acuerda de que yo muchas veces dentro de la iglesia, yo pedía la oportunidad. Y yo les decía a todos ustedes, yo me siento solo. Pero Dios estaba conmigo en esa soledad. Dios estaba conmigo ahí procesándome. Dios estaba ahí conmigo haciéndome entender cosas. Dios estaba ahí conmigo haciéndome aprender a escucharlo a Él, a su voz, a depender de Él, mi hermano.
Pero esa soledad no la vengo viviendo del año pasado o el antepasado, sino que muchos años atrás, mi hermano. Porque sucede, mi hermano, yo les seré muy sincero. Yo nunca quise ser cristiano. Yo nunca quise ser evangélico. Yo creo que muchos de ustedes tampoco lo quiso, sino que Dios mismo los llamó. Dios mismo los apartó. Porque esto no fue con nuestra fuerza, sino que fue el mismo Dios que nos atrajo a su voluntad, mi hermano. Y a mí me sucedió eso. Dios a mí me llamó de joven. A los 17 años Dios me llamó, mi hermano. Dios se me apareció. Dios salió a mi encuentro. No fue un hombre. No me convertí por causa de una predicación en la calle. No me convertí porque me hablaron de Jesús. Me convertí porque tuve un encuentro, un choque con la presencia de Dios como la tuvo Pablo, mi hermano. Gloria a Dios. Dios se me presentó, mi hermano, no un hombre. ¿Y usted qué cree que yo hice, mi hermano, cuando Dios me llamó a sus caminos? Yo huí. Yo no quería saber de Dios. Yo huí, mi hermano. Estuve un año sin obedecer a Dios, mi hermano, fuera, en el mundo todavía. A pesar de haber visto su poder, de tener revelaciones, tener sueños, tener visiones, mi hermano. Gloria a Dios. A pesar de escuchar la voz audible de Dios, yo huí de ese llamado, mi hermano. Porque yo sabía, mi hermano, que hay que pagar un precio en el evangelio. Así como José pagó un precio, nosotros también pagamos un precio, mi hermano. Porque el evangelio no es color de rosa. Sabemos que el evangelio es difícil, mi hermano, como dice la escritura, porque el que quiera venir en pos de mí, dice la palabra, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Y yo no quería negarme a mí mismo, mi hermano, porque yo amaba el mundo, mi hermano. Yo amaba el mundo, yo amaba la fiesta, yo amaba más a mis amigos que a mis propios padres, mi hermano. Yo amaba a mis amigos. Yo no amaba a mi familia. Yo amaba a mis amigos más que a mis padres. Siempre que mis padres me decían, vamos a viajar al sur, hermano, yo me enojaba, me molestaba, me enfurecía. Porque yo prefería estar acá en Santiago con mis amigos carreteando en fiesta que ir con mis padres. Gloria a Dios. Eso a mí me pasó, mi hermano. Yo nunca quise ser cristiano. Dios me llamó. Porque sabía que iba a ser difícil, mi hermano. Porque el maestro dijo, gloria a Dios, que hay que entrar por la puerta angosta, mi hermano, la puerta estrecha. No por esa puerta ancha. Y la palabra dice que esa puerta angosta, estrecha, muy pocos la hallan, mi hermano. Son pocos los que se salvan, dice la escritura. Tanto que dice la palabra que en aquel día muchos van a creer que entrarán al reino de los cielos, pero Dios no se los va a permitir. Dios no se los va a permitir, mi hermano. Gloria a Dios. Por eso yo sabía que el evangelio no era cualquier cosa, hermano. Yo sabía que cuando yo me convertiría, me tendría que apartar de mis amigos. Yo sabía que el día que me tenía que convertir, tendría que dejar de escuchar música secular. Yo sabía que cuando me tenía que cuando me iba a entregar al maestro, yo sabía que tarde que temprano iba a tener que apartarme del mundo, apartarme de lo que me gusta, apartarme de la fiesta, apartarme de lo que yo consumía, las sustancias que yo consumía, apartarme de todo lo que a Dios no le agrada. Porque sabemos que el evangelio es un camino de santidad, la cual dice la palabra, mi hermano, gloria a Dios, que sin santidad nadie verá a Dios. Y no solamente santidad habla la palabra, sino también la palabra dice, seguir la paz con todos. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta seguir la paz con todo, mi hermano? Dejar de vestirse de una forma es fácil, mi hermano, pero seguir la paz con todo. Tener paz con el hermano, con la hermana, con el prójimo, con el que te odia, con el enemigo. Gloria a Dios. Es el camino de Dios, mi hermano. Un camino completamente diferente como lo pintan muchos, mi hermano, que predican un falso evangelio. Un evangelio relajado, un evangelio light, un evangelio, mi hermano, sin cruz, sin Cristo, sin negación, mi hermano. Un evangelio donde todo es lícito. Pero la palabra que nos dice que no todo es lícito y no todo nos conviene, mi hermano. Por eso yo huí, mi hermano, del llamado un año. Y en el año 2018, yo ya tenía 17 años, mi hermano, iba a cumplir 18 años. Yo en esa fecha estaba en cuarto medio, mi hermano. O sea, en cuarto medio, mi hermano, es donde
usted se da cuenta de que todos los amigos se juntan después del colegio. Gloria a Dios. Todos los amigos se reúnen después del colegio. Y yo en ese cuarto medio, mi hermano, fue el año que me convertí, fue el año donde más sufrí. Fue el año donde más lloré, hermano. Gloria a Dios, fue el año donde más solo me sentí. Para mí fue terrible convertirme, mi hermano. Yo no quería ser cristiano. Él me llamó. Y muchas veces, mi hermano, yo salía del colegio llorando. Porque mis amigos me decían, Mauri, ven con nosotros, sale con nosotros. Va a haber una junta. Vamos a carretear después del colegio, vamos a una fiesta. Y a mí me dolía eso, hermano, porque yo no iba. Yo no iba por causa de mi Señor. Gloria a Dios. Y yo estudiaba allá en Las Vizcachas, hermano. Allá, camino al Cajón del Maipo, para allá yo estudiaba para Las Vizcachas, hermano. Y me tenía que venir solo en la micro. Y cuando venía solo, meditaba, pensaba, y se me llenaba el ojo de lágrimas, mi hermano, en esa soledad. Gloria a Dios, porque ya el hermano Mauri tenía que negarse. El hermano Mauri tenía que seguir a Cristo. Gloria a Dios. Ya el hermano Mauri no tenía que hacer las cosas que hacía en el mundo. Y en esa soledad, mi hermano, yo me acuerdo muy bien, hermano, que un día yo estaba muy mal, muy triste. Me acuerdo que tomé 2 micros porque tenía que tomar unas micros rurales para llegar allá. Era la 72C y la F8 que se toman en Molto Balaba para llegar a mi casa. Y yo venía escuchando alabanzas, venía meditando, venía muy triste. Y yo llegué acá a mi pieza, me encerré solamente a llorar, hermano, por la soledad que sentía que era terrible. Yo no aguantaba. Y me acuerdo que en ese momento, en mi pieza, en un momento me recuesto en mi cama. Me pongo audífono y pongo a escucharme alabanzas. Y me acuerdo que hubo una alabanza en la cual empecé a cantarla. Gloria a Dios. Que se llama Créele a Dios. Que dice, suelta ya tu fe, fortalécete, sé valiente. No mires atrás, no te importe más lo que diga la gente. Tú créele a Dios. Y yo cuando empecé a cantar esa alabanza, mi hermano, la presencia de Dios, el Espíritu Santo vino sobre mí. Gloria a Dios, y me llenó de su presencia, hermano. Empecé a sentir una electricidad, mi hermano, una corriente sobrenatural que se posó sobre mi cuerpo. Todos mis pelos se erizaron, mi hermano, pero fue algo sobrenatural. Fue algo de poder, mi hermano, que vivía ahí. Y era el Espíritu Santo consolándome en esa soledad, visitándome. Aunque yo me sentía solo, Dios estaba conmigo en esa soledad. La presencia de Dios estaba conmigo, mi hermano, en esa tristeza, en esa aflicción. Gloria a Dios. No estaba solo. Aunque quizás Dios no me habló con voz audible, no me habló al corazón, me visitó con su presencia, mi hermano. Y yo sentí algo tan fuerte, mi hermano, ese día, que me fortaleció. Me fortaleció, mi hermano. Y la presencia de Dios, cuando usted se sienta solo, mi hermano, vendrá la presencia de Dios en su vida. Gloria a Dios. Y lo va a fortalecer. Gloria a Dios. Voy a buscar un poquito de confort, hermano, que está allí. Gloria a Dios. Cuando usted se sienta solo y sola, mi hermano, el único que va a estar contigo va a ser la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo va a ayudar a usted, mi hermano. En esa soledad usted aprenderá a conocer a Dios. En esa aflicción, mi hermano, Dios se va a glorificar. En esa soledad, en esa aflicción, es donde el poder de Dios lo va a visitar, mi hermano. Donde Dios le va a hablar. Siempre me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, en tu aflicción yo me glorifico. Y así siempre ha sido, mi hermano. Siempre que yo he estado mal, he estado solo, me he sentido solo, me he sentido afligido, no he entendido mi proceso, mi hermano.
Ahí ha estado Dios glorificándose, mostrando su poder, mi hermano, mostrando su gloria. Gloria a Dios. Ahí cuando yo no he tenido fuerza, ahí ha estado Dios, mi hermano. Cuando yo no he tenido fuerzas para que la gente y nosotros podamos entender que todo lo que Dios haga en nuestras vidas lo hace Él y no el hombre, mi hermano. No somos nosotros. Es Dios mismo, mi hermano, moviendo su mano, moviéndose con poder. Gloria a Dios. Es Dios y no el hombre, mi hermano. Gloria a Dios. Para que nadie le robe la gloria de Dios. Amén. Porque muchos le roban la gloria de Dios. Pero la gloria le pertenece al Señor, mi hermano. Y si Dios sana a los enfermos a través de uno, si Dios hace milagros a través de uno, si Dios da profecía a través de uno, lo hizo el Señor, mi hermano. Y si usted no entiende, sabe qué va a hacer el Señor. Lo va a meter en un proceso, en un desierto, para que usted entienda que si Dios hizo algo en nuestra vida, Él lo hizo y no el hombre. Gloria a Dios. No nosotros. Pero en esa soledad, mi hermano, usted aprenderá a conocer a Dios, mi hermano. Entonces, cuando el Señor me tocaba aquí en mi cama, mi hermano, era de día, no era de noche, no estaba en un culto. Ahí descendió la presencia de Dios, mi hermano. Y todas esas cositas, mi hermano, que Dios hacía en mi vida, todas esas experiencias, son las que me fortalecieron para avanzar, son las que me fortalecieron para seguir adelante. Gloria a Dios, porque si no fuera por el Espíritu Santo, yo no estaría aquí, mi hermano. Yo hace rato estaría en el mundo, porque como yo les dije, yo amaba al mundo, hermano. Yo siempre lo cuento, mi hermano. Yo en el mundo la pasaba bien, yo no la pasaba mal. No me llenaba, pero la pasaba bien. Y muchos creen que llegar a Cristo, mi hermano, cambiará su vida, y muchas veces son más aflicciones que en el mismo mundo. Pero en medio de esas aflicciones hay algo importante, mi hermano. Que tenemos paz, tenemos gozo y tenemos la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y todo lo que vivamos, mi hermano, es para avanzar, es para desarrollarnos, es para crecer, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es real, mi hermano, amén. Dios tiene poder. Gloria a Dios. La soledad es para crecer, mi hermano. La soledad es para crecer. También, mi hermano, yo le he comentado a algunos de ustedes, y como les decía hace un rato atrás, me acuerdo muy bien que yo en la iglesia pedía oportunidades y decía, me siento solo. Les comentaba, mi hermano. Les testificaba. Y yo me acuerdo, mi hermano, que un día, cuando fue la vigilia allá en Cerro Navia, yo me acuerdo que estaba abajo en el comedor. Y yo me acuerdo que yo iba de camino a la casa del pastor José, porque no íbamos a ir a una vigilia. Y me acuerdo muy bien, mi hermano, que antes de salir, de la nada vino algo tan fuerte dentro de mí, una tristeza tan grande, mi hermano, una soledad tan terrible, que yo no la resistía. Y yo me acuerdo, mi hermano, que ahí en esa soledad, en el comedor, hice una oración muy breve, pero fue sincera, mi hermano, y le conté la verdad al Señor. Y yo me acuerdo, mi hermano, que en esa oración, en esa soledad, yo me pongo a llorar delante de Dios y yo le empecé a decir, Señor, me siento solo. Señor, no, ayúdame, acompáñame, sale conmigo, anda conmigo a esa vigilia. Que tu presencia esté ahí conmigo, Señor. Y yo lloraba, mi hermano, y me humillaba. Si no me equivoco, incluso me tiré en el piso llorando, mi hermano, humillándome delante de Dios. Humillando mi vida, mi corazón, derramando lágrimas, confesándole a Dios que me sentía solo. Y que yo quería y solamente anhelaba que Él me acompañara a esa vigilia, mi hermano. Y yo lo cuento para la gloria de Dios. Me acuerdo, mi hermano, que tomo la micro para bajar a tomar la otra micro para ir a la casa del pastor. Tomo la segunda micro. Y cuando tomo la segunda micro, gloria a Dios, me acuerdo que todos los asientos tenían tratados cristianos, todos, y la micro iba sola. Yo iba solo en esa micro, pero Dios iba conmigo en esa micro, amén. La presencia de Dios me acompañaba en esa micro. Y yo me acuerdo que me traje varios tratados cristianos y los leí y todo.
Y yo me iba gozando porque lo encontraba extraño. O sea, Dios tocó a una persona para poner todos esos tratados. Para Dios hablarme quizá a través de un tratado cristiano. Dios iba conmigo, me pareció extraño. Yo me sorprendí. Me acuerdo que llego a la casa del pastor. Y cuando llego a la casa del pastor, nos fuimos después en auto a la vigilia en Cerro Navia. Y ahí el Espíritu Santo usó a mi hermano evangelista, a mi hermano Marcelo. El hermano no conocía mi vida, no sabía nada de mí. Yo tampoco no tenía contacto con él, roce con él. O sea, no teníamos como afinidad, afecto, comunión. No hablábamos, mi hermano. Yo no le hablaba a través de redes sociales. O sea, el hermano me venía recién conociendo. Eso es lo que yo quiero decir, hermano. Y sucede, mi hermano, que después de que él predicó, hizo un llamado y yo pasé adelante. Y me acuerdo que el hermano oró por mí. Puso la mano sobre mí. Empezó a orar por mí. Empezó a ungirme, podríamos decirlo. Y empezó a hablar en lenguas el hermano, mi hermano evangelista. Y mientras oraba, el Espíritu Santo le venía mostrando todo lo que yo venía viviendo. Y él me empezó a decir esto: el Espíritu Santo me muestra. Así me dijo: el Espíritu Santo me muestra. Gloria a Dios. De que te veo en un camino largo, me dijo. En un camino de piedras y de arena. O sea, el camino no es fácil. El camino del Hijo de Dios no es fácil, hermano. Cuesta. Porque así como José tuvo que vivir un camino también de mucha piedra y arena, usted también lo va a tener que vivir. Yo lo tendré que vivir. Gloria a Dios. Yo lo tendré que vivir y usted también, mi hermano. Me acuerdo que ahí el Espíritu Santo me empezó a decir: te veo en un camino largo, de piedra y arena. Y te veo caminando solo. Solo, me dijo. Yo muchas veces le decía al Señor: Señor, me siento solo. No tengo de quién pedirle un consejo. Necesito a veces un consejo, Señor. A veces uno se siente solo y le dice al Señor, porque a mí me pasa, hermano. Yo no vivo con mi papá. Mi papá vive en otro lugar. Y yo me acuerdo que para las cosas malas mi papá estaba ahí. ¿A qué me refiero? Yo con mi papá consumía cosas. Hierba, como podríamos decir. Cuando claramente crecí un poco más, como de edad 16, 17 años. Pero para las cosas buenas ahí no estaba mi papá. O sea, me aconsejaba, me daban malos consejos, mi hermano. Pero para lo que me tocó después vivir, estudiar, no estaba mi papá. Y yo muchas veces le decía al Señor: Señor, no tengo un padre que me aconseje sabiamente. Te necesito a ti, tú sé mi padre, tú sé mi hermano, tú sé mi amigo. Y me acuerdo que en el mes de noviembre, el Espíritu Santo me habló en aquel culto amplio y me dijo: yo he sido un padre cuando te ha faltado el abrazo de un padre. Así me dijo. Yo he estado ahí cuando te ha faltado el abrazo de un padre, me habló el Espíritu Santo. Y mire qué coincidencia que justo yo en esos días yo le venía diciendo al Señor: me siento solo, necesito un consejo de un padre. Ahí Dios estaba conmigo, mi hermano. Y me dijo: yo soy tu padre, yo soy tu hermano y yo soy tu amigo. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, para no salirme, cuando el Espíritu Santo me empezó a hablar a través del evangelista, me habló de la soledad, me habló de lo que tenía que vivir. Y que la soledad era un proceso, me dijo, que era un propósito. No era cualquier cosa la soledad, mi hermano, sino que era un propósito para el ministerio que Dios tenía conmigo. Yo lo digo abiertamente, mi hermano, porque son cosas de Dios. Y eso se habla con transparencia. Gloria a Dios. Y ahí el Espíritu Santo le dijo al hermano, y el Espíritu Santo me dice que ya te lo ha dicho. Y un mes atrás Dios me habló todo lo que el hermano me dijo, mi hermano, todo. Absolutamente todo, hermano. Un mes atrás. Y yo decía: pero el hermano, ¿cómo sabe estas cosas? Es Dios, mi hermano. Dios preparando, mi hermano, con un propósito de hacerte crecer, de bendecirte, de quizá entregarte un ministerio. Quizá aquí hay hermanos que Dios le entregó algo, un don, un ministerio ministerial, o sea, un don ministerial, perdón. Algo mayor, algo grande.
Y Dios te va a tener que meter en esos desiertos de soledad, hermano. Dios me va a tener que meter en esos desiertos de soledad con el único fin de hacerte crecer, mi hermano, de hacerte procesar. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, cuando yo cumpla todas estas cosas, que no se te enorgullezca tu corazón. Que no se te enorgullezca tu corazón. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, ahí entendí, ese día entendí que todos estos años que yo he venido viviendo de soledad no eran por cualquier cosa, eran con un fin, con un propósito. Y quizás yo todavía no he llegado a ese fin, mi hermano, porque yo quizás estoy en el proceso todavía. Y quizás voy a tener que vivir muchas otras cosas, mi hermano. Y Dios me va a tener que hacer pasar por otras cosas y hacerme conocer cosas que todavía no conozco. Enseñarme, que yo pueda aprender. Gloria a Dios. Pero todo es con un fin, mi hermano. Y es con el fin del propósito de Dios. Es con el fin del plan de Dios. Es con lo que Dios tiene con nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por eso, mi hermano y hermana, si usted está viviendo un propósito de Dios, no es casualidad, sino es que con un fin, mi hermano. Y usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el fin, Señor, de esta soledad? ¿Cuál es el fin de este sufrimiento, de esta aflicción? ¿Por qué me siento así? Y como yo les dije, mi hermano, el fin de la soledad es aprender a conocer a Dios. Es aprender a depender de Dios y no de los hombres, ni de una mujer, ni de un hombre. Es aprender a escuchar al Espíritu Santo. Es aprender a conocer al Señor, al que lo llamó. Porque Dios es un Dios vivo. Dios habla, mi hermano. Y usted tiene que aprender a escuchar a Dios. Y Dios le hablará de diferentes maneras en esa soledad, mi hermano. De diferentes formas Dios le va a hablar, le va a empezar a hablar. Le va a hablar en sueños, le va a quizá hablar en visiones, le va a hablar quizá a través de los profetas, instrumentos, mi hermano. A través de muchas formas, a través de la escritura. Usted en un momento va a estar leyendo la palabra y va a haber un mensaje que le va a llegar a su corazón, mi hermano. Y ahí Dios enseñándole a escuchar la voz de Dios. Enseñando cosas, mi hermano, las cuales el Hijo de Dios y la hija de Dios tiene que aprender. Porque si usted no aprende estas cosas, no va a crecer, mi hermano. No se va a poder desarrollar. No va a poder desarrollar sus dones, no va a poder desarrollar su ministerio, no va a poder desarrollarse si usted no vive estos procesos, mi hermano. Si usted no vive esos procesos. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, si usted se siente solo, siéntase bendecido. De que cualquier momento Dios va a hacer un de repente en su vida, mi hermano. Si usted se siente solo, siéntase bendecido. Porque ahí usted va a aprender a conocer a Dios. Si usted se siente solo, mi hermano, siéntase bendecido, porque usted va a crecer, se va a desarrollar. Dios le va a empezar a hablar a mí y a usted de forma personal. Y yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, yo extraño esa soledad que antes tenía, porque en esa soledad fue cuando tú más mostrabas tu poder. En esa soledad fue cuando más tú me hablabas. Dios venía de tiempo en tiempo hablándome seguido, mi hermano. Y cuando nosotros quizás nos salimos de esa soledad, ya no está eso, mi hermano. Cuando nos salimos, cuando huimos de ese desierto, gloria a Dios, ya no está esa voz de Dios que te habla siempre, mi hermano. Y siempre Dios le va a hablar a todos nosotros. Pero necesito que usted me entienda, mi hermano, que si usted huye de ese desierto, más, mi hermano, más tiempo va a pasar, más se va a alargar el propósito de Dios. Más se va a alargar ese proceso que Dios tenga para usted, mi hermano. Créame que es así. Si usted escapa, sale de ese desierto, más Dios se tardará en hacer las cosas en su vida. Dios más se va a tardar en levantarlo, mi hermano. En mostrar su gloria, en mostrar su poder en usted. Por eso, mi hermano, no huyamos de la soledad, sino que aprendamos a vivir en soledad. Porque en ese aprendizaje también conoceremos más a Dios, mi hermano. Conoceremos más al Espíritu Santo. Veremos la gloria de Dios, mi hermano. Y todo tiene un fin. Y todo tiene un propósito. Los 13 años, mi hermano, aproximadamente que vivió José en esa soledad, no fue cualquier cosa, mi hermano. No fue a la deriva, no fue al azar. No fue porque así lo quiso la vida, no. Sino que había un fin. De exaltar a José, de ponerlo como gobernador, de hacerle un hombre, mi hermano, que no era cualquier puesto el que él tuvo. O sea, el hombre era como un presidente.
El hombre estaba a cargo después de Faraón, y, o sea, imagínense, segundo después de Faraón estaba a cargo de casi todo. Él estaba a cargo de la administración, mi hermano, de lo que se hacía, gloria a Dios, con los granos, mi hermano, con los graneros, de cómo preservar, mi hermano, todas estas cosas, los alimentos, para los años, claramente, de las vacas flacas que iban a venir, como le fue revelado a Faraón, y lo interpretó José. Gloria a Dios. O sea, hubo un propósito en medio de todo ese proceso y toda esa soledad que tuvo que vivir José. Era ser un hombre grande, mi hermano. Pero si Dios tiene un propósito grande conmigo, con usted, si Dios realmente tiene un propósito grande, no puede poner a cualquiera en ese lugar, mi hermano. El hombre y la mujer de Dios va a tener que ser procesados de diferentes formas, de diferentes maneras, para llegar a ese lugar, a ese puesto donde Dios nos quiere. Gloria a Dios. Y quizás qué cosas Dios hará con nosotros, mi hermano. Quizás Dios levantará pastores, Dios levantará evangelistas, quizás profetas, pero no solamente, mi hermano, de ser pastor y el título y el cargo, no, sino quizás Dios lo va a llevar a diferentes lugares, mi hermano. Yo quizás a mí más adelante me va a llevar a otras naciones a llevar el evangelio. Y yo lo creo, mi hermano. Amén, amén. Quizás Dios lo va a llevar delante de diferentes gente, mi hermano, presidentes, reyes en otros países, gobernadores, hombres, mi hermano, con peso en el mundo natural, material. Gloria a Dios. Pero para eso vamos a tener que estar procesados, mi hermano. Imagínense que un día el Espíritu Santo me dijera, ándate a China a predicar una campaña evangelística de un mes, por ejemplo. Imagínense si yo no estaría procesado. Imagínense si Dios no me procesara en la soledad, porque me tengo que ir al otro extremo del mundo, mi hermano, a llevar el evangelio. Imagínense si Dios no desarrollara esa área, mi hermano, de estar solo, de depender solamente de Dios. A los 2 días yo creo que me estaría devolviendo para Chile, mi hermano. Gloria a Dios. Yo estoy dando ejemplos, suponiendo cosas, claramente. Pero ¿me entiende, mi hermano? Eso es lo que Dios quiere. Es con un fin, es con un crecimiento, es con un desarrollo, mi hermano. Es con un propósito, la soledad y todo lo que tengamos que vivir en medio de esas cosas, mi hermano. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente, pueblo del Señor. Dios les bendiga a todos los oyentes, a todos los hermanos que escucharon esta palabra. Espero que esta palabra quede en sus corazones, mi hermano. Amén. Porque hay palabras que queden en nuestras vidas cuando fue Dios el que nos habló y quedan impregnadas, mi hermano. Y espero que siempre cuando usted se sienta solo se acuerde de este mensaje. Se acuerde de José. José se sintió solo, mi hermano. Y no solamente usted se siente solo, mi hermano, sino que hay muchos hermanos alrededor del mundo viviendo situaciones muy parecidas, mi hermano. Amén. Así que Dios les bendiga, pueblo del Señor. La paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Dios nos ayude, Dios nos guíe, Dios nos dirija, mi hermano. Amén. Y yo le doy la gracia al Señor por esta oportunidad que me ha concedido de hablar su palabra, mi hermano. Amén. Así que